Hola, buenos días. En esta exposición hablaré sobre los regímenes aduaneros establecidos en el artículo 90 de la Ley Aduanera Mexicana. Bueno, pues el objetivo de estos regímenes es controlar el movimiento internacional de mercancías y garantizar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras. ¿Qué dice el artículo 90? El artículo 90 de la Ley Aduanera establece que las mercancías deben destinarse a algunos de los siguientes regímenes. En primer lugar tenemos la importación definitiva, que consiste en la entrada de mercancías extranjeras para pertenecer en México por tiempo ilimitado. Sus características son: permanecen definitivamente en el país, se pagan impuestos al comercio exterior y deben cumplir regularidades y restricciones no arancelarias. Un ejemplo podría ser una empresa que importa computadoras de Estados Unidos para venderlas en México. La segunda importancia es su importación temporal. Es la entrada de mercancías extranjeras por un tiempo determinado y para una finalidad específica. Sus características son que no permanecen definitivamente en el país y que se suspenden algunos impuestos. Deben retornar al extranjero o cambiar de régimen. Un ejemplo podría ser la maquinaria que ingresa para una exposición internacional. Tenemos la exportación definitiva. Este consiste en la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas para permanecer en el extranjero de forma permanente. Un ejemplo podría ser una empresa mexicana que exporta aguacates a Japón. Tenemos la exportación temporal, que son las mercancías que salen del país por un tiempo determinado y después deben regresar. Por ejemplo, podrían ser equipos deportivos enviados a una competencia internacional. Tenemos el tránsito de mercancías, que permite trasladar lo que son mercancías de una aduana a otra bajo un control aduanero. El objetivo de este tránsito de mercancía es que facilita el transporte sin que las mercancías sean destinadas al consumo durante el traslado. Un ejemplo podría ser las mercancías que llegan al puerto de Veracruz y son transportadas a la aduana de la Ciudad de México. Tenemos por siguiente el depósito fiscal, que son las mercancías que se almacenan en lugares autorizados por la autoridad aduanera. Una de sus características son que se suspenden temporalmente los impuestos y que las mercancías permanecen bajo vigilancia aduanera. Un ejemplo podría ser los productos almacenados en un almacén general del depósito antes de su venta. Tenemos la elaboración, la transformación o reparación o recinto fiscalizado. Esto permite introducir mercancías a recintos autorizados para ser transformadas, reparadas o elaboradas. Un ejemplo podría ser las partes automotrices importadas para ser ensambladas en México. Una de las diferencias entre importación definitiva e importación temporal es que esta es la parte más importante de su exposición. El aspecto importación definitiva, importación temporal. Permanencia, permanente temporal, impuestos se pagan, se suspenden, finalidad, consumo o uso definitivo, uso específico por tiempo limitado, retorno, no regresa al extranjero y debe regresar o cambiar de régimen, plazo indefinido determinado por la ley y garantías generalmente que no pueden requerirse de garantía. Un ejemplo sencillo podría ser: si una empresa compra maquinaria para utilizarla permanentemente en México, realiza una importación definitiva. Pero si esa misma maquinaria entra únicamente para una feria industrial y después regresar a su país de origen, se trata de una importación temporal. Bueno, la importancia de los regímenes aduaneros es que los regímenes aduaneros son importantes porque regulan el comercio internacional, facilitan las operaciones de importación y exportación y permiten el control fiscal y aduanero. Evitan el contrabando y promueven la competitividad económica del país. En conclusión, para concluir, el artículo 90 de la Ley Aduanera nos establece 7 regímenes aduaneros que determinan el tratamiento legal de las mercancías que ingresan o salen del territorio nacional. Entre ellos destacan la importación definitiva y la importación temporal, cuya principal diferencia es que la primera nos permite que las mercancías permanezcan de forma permanente en México, mientras que la segunda solo autoriza su estancia por un tiempo determinado y con la obligación de retornarlas o cambiar de régimen. Muchas gracias por su atención.